Mi mujer le dio una noche de amor a su padre y yo fui a la cárcel. Mi vida en México era un cuento de hadas. Mi esposa y yo, una hermosa mujer con una figura exuberante, vivíamos juntos. Nuestro hogar estaba lleno con la risa y la alegría de nuestros hijos. Cada mañana empezábamos con un desayuno familiar saboreando el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes, hechas con amor. Los sábados íbamos al mercado local a comprar fruta fresca, verduras y, por supuesto, los aguacates más jugosos. Y, por supuesto, los aguacates más jugosos para nuestros platos favoritos. Los niños corrían felices, correteaban escogiendo sus dulces favoritos y jugando con los niños del barrio. Por las tardes teníamos cenas familiares. Yo asaba carnes, mi mujer preparaba sus característicos tacos y los niños ayudaban a poner la mesa. Disfrutaba de buena comida y conversaciones divertidas, compartiendo los acontecimientos del día y los planes para el futuro. Después de cenar solíamos pasear por la playa, escuchando el sonido de las olas y disfrutando del frescor de la brisa nocturna. Sin embargo, a pesar de todo este idilio, todas las noches me atormentaba la misma pesadilla. Al acostarme, sabía que volvería a ver aquella terrible visión. Mi padre, un hombre carismático y atractivo, pasando una noche de amor con mi mujer en nuestra cama. Este sueño se repitió cada noche durante un año, destruyendo mi paz interior y la confianza en mí mismo. Al principio intenté solucionarlo por mi cuenta. Pensaba que era solo estrés o una fantasía cualquiera, pero cuando los sueños no pararon, decidí buscar ayuda. Empecé a ver a un consejero, con la esperanza de que un profesional me ayudara a entender y deshacerme de esas visiones. Hablamos de la relación con mi padre y mi mujer. Analizamos mi infancia y los posibles conflictos ocultos. Cuando eso no funcionó, me inscribí en sesiones de coaching en las que me aconsejaron diversas técnicas de gestión del estrés y regulación emocional. Probé meditación y ejercicios de respiración, pero los sueños volvían cada noche. La última esperanza para mí era el yoga. Empecé a practicarlo todos los días, con la esperanza de que la actividad física y la práctica espiritual me ayudaran a encontrar la paz interior. Pero ni siquiera el yoga pudo librarme de mis pesadillas. Cada día aumentaba mi ansiedad. Temía que esas visiones se hicieran en realidad. Finalmente, tomé la decisión radical de cortar todo contacto con mi padre. Dejé de responder a sus llamadas y mensajes de texto. Dejé de visitarle ni invitarle a nuestra casa. Esperaba que esto me ayudara a librarme de las pesadillas y devolver la armonía a nuestras vidas. Uno de los días en que la vida parecía especialmente favorable comenzó con una noticia maravillosa. Me habían ascendido en el trabajo, y este acontecimiento me produjo satisfacción y alegría. Sabía que era un merecido reconocimiento a mí por mis esfuerzos y empeños. Mi mujer y yo decidimos hacer una pequeña celebración familiar para celebrarlo. Los niños correteaban felices por la casa, ayudando a preparar la cena, y yo disfrutaba del calor y la calidez de nuestro hogar. Por la noche, cuando la mesa estaba puesta y todos estábamos a punto de empezar la cena, llamaron a la puerta. Una llamada a la puerta. Fue inesperado, pues no esperábamos a nadie. Fui a abrir la puerta y mi corazón se hundió cuando vi a mi padre en el umbral. «Hola, hijo. Sé que hoy tienes fiesta y he venido a felicitarte», dijo con la misma sonrisa que en mis sueños. Al instante, me invadió la sorpresa y el pánico. Todo lo que hacía y decía, su comportamiento, la forma en que saludó a mi mujer, era exactamente igual que en mis pesadillas. Los ligeros coqueteos que intercambiaba con mi mujer, sus gestos y entonaciones, lo había visto todo en mis sueños. No podía creer lo que veían mis ojos. La escena que se desarrollaba ante mí era una réplica exacta de las terribles visiones nocturnas que me habían atormentado durante un año. Era como un sueño hecho realidad, y me enfrentaba a mi peor pesadilla. Cuando mi padre le hizo otro cumplido a mi mujer y le acarició suavemente la cara con la mano, sentí que el mundo a mi alrededor empezaba a girar. Rostro con su mano, sentí que el mundo a mi alrededor empezaba a girar. Mi corazón se aceleraba. Mi cabeza se llenaba de un ruido ensordecedor.
Sabía que no podía. No podía soportar más la tensión. Al momento siguiente la oscuridad me envolvió y me desmayé. Cuando desperté 24 horas después, me encontraba en una fría habitación de hospital. A mi alrededor había silencio, solo roto por el ruido sordo del equipo médico. Equipo. Miré a mi alrededor, esperando ver caras conocidas, pero no estaba mi mujer, mi padre ni los niños. A nadie parecía importarle. Totalmente confuso y solo, cogí mi teléfono, que estaba en la mesilla de noche junto a la cama. Encendí la aplicación para ver las cámaras de nuestra casa. Empecé a comprobar las imágenes. Lo que vi me impactó. Mi padre estaba una vez más, estaba teniendo otra noche de sexo con mi mujer, igual que en mi sueño. La pantalla del teléfono mostraba imágenes de mi padre y mi mujer juntos en nuestra cama. En nuestra cama, completamente absortos, el uno en el otro. La cabeza me daba vueltas, y mi corazón se hundió de dolor y traición. Todo lo que estaba sucediendo era exactamente igual como las pesadillas que me habían perseguido todo el año. Me di cuenta de que mi vida estaba arruinada. Todos mis miedos se habían hecho realidad, y ahora tenía que averiguar cómo vivir con ese conocimiento. ####. Capítulo 5. Una nueva pesadilla ####. Después de mis experiencias, seguí cayendo en un sueño intranquilo. En mi sueño, me encontraba en nuestra ciudad mexicana favorita, que siempre me había aportado una sensación de paz y alegría. Mi familia y yo veníamos aquí a menudo de vacaciones, disfrutando de la cultura local, la comida y la hospitalidad. Pero esta vez, el sueño se convirtió en pesadilla. De repente, empezaron a sucederse acontecimientos terribles, y las noticias decían que un cártel había tomado como rehén un centro comercial. Un centro comercial como rehén. La ciudad, que siempre había sido un símbolo de calma y seguridad, era ahora un escenario de terror. Intentando encontrar refugio, me escondí en uno de los edificios. Allí vi algo que nunca esperé ver. Mi padre, el mismo hombre que me había traicionado con mi mujer. Mi mujer estaba ahora dándole una noche de amor a mi madre en el baño. Esta escena fue tan impactante y repugnante que no podía creer lo que veían mis ojos. Todo parecía irreal, como si estuviera de vuelta en una de mis pesadillas. Al despertarme, sudando frío, me di cuenta de que era solo un sueño, pero era tan realista y aterrador que no podía creerlo. Tan realista y aterrador que no pude evitarlo. Decidí advertir a todo el mundo del peligro que se avecinaba. A pesar de lo absurdo de la situación, sentí que tenía que hacer algo. Empecé a recorrer los periódicos locales, tratando de persuadir a los periodistas para que escribieran sobre la inminente toma del poder. Les conté mi sueño, describiendo cada detalle, con la esperanza de que alguien me creyera y actuara. Pero nadie tomó en serio mis palabras. En serio. Los periodistas se reían de mí, creyendo que mis predicciones eran tonterías. No me detuve ahí y fui a los estudios de la televisión local, intentando salir en antena para advertir a todo el mundo del desastre que se avecinaba. Pero incluso allí, fui recibido con burlas e incredulidad. Nadie creía que mis sueños pudieran hacerse realidad. Nadie quería tomar en serio mi advertencia. Hace exactamente una semana que intenté advertir a todo el mundo del peligro que se avecinaba. Peligro. Cada día me despertaba con una sensación de inquietud, esperando la confirmación de mis peores premoniciones. Y entonces, una mañana, mis pesadillas se hicieron realidad. El telediario interrumpió la emisión habitual para informar de la toma de un centro comercial. El cártel había tomado a muchas personas como rehenes y exigía un rescate millonario al gobierno. Los presentadores informaban de los horrores que estaban ocurriendo dentro del edificio, los rehenes pidiendo ayuda. No podía creer lo que oía. Mis oídos. Era exactamente como estaba en mi sueño. Me asombraba la exactitud con que mis sueños reflejaban la realidad. Los acontecimientos se desarrollaban exactamente como los había visto en mi sueño. La incautación, las peticiones de rescate, el pánico entre la gente del pueblo eran parte de mis pesadillas, que ahora se hacían realidad. Sentada frente al televisor, sentí una mezcla de horror y desesperación. Nadie me creía cuando intenté advertirles de esto. Nadie tomaba en serio mis predicciones. Mis predicciones como producto de una imaginación enferma. Y ahora que la pesadilla se había hecho realidad, me sentía impotente.
Pasé todo el día estresado, siguiendo las noticias y esperando lo mejor, el tiempo. Cada momento me recordaba que lo sabía de antemano, pero que no podía evitarlo. Pero no pude evitarlo. El miedo se apoderó de toda la ciudad, temiendo por sus seres queridos dentro del centro comercial. Después de la toma del centro comercial y los acontecimientos que siguieron, mi nombre llamó la atención en el radar de las fuerzas del orden. Una mañana, antes de que pudiera recuperarme del shock, llamaron a la puerta de mi casa. Había agentes de policía en la puerta. Sus rostros eran severos e inflexibles. «Tiene que venir con nosotros», dijo uno de los agentes, entregándome una citación. La citación. No entendía lo que estaba pasando. Con el corazón encogido, fui con ellos a comisaría. A la comisaría. Me metieron en una pequeña sala de interrogatorios, con un enorme espejo en la pared, detrás del cual, como si fuera un hombre, había un enorme espejo, detrás del cual sabía que alguien nos observaba. Frente a mí estaban sentados 2 detectives. «¿Tenías información sobre la inminente toma del centro comercial?», comenzó uno de ellos. Empezó. «¿Cómo se explica eso?» Todo fue en un sueño. Intenté explicar. Soñé que iba a suceder. Intenté advertir a todo el mundo, pero nadie me creyó. Se miraron unos a otros. La expresión de sus rostros seguía siendo de escepticismo. «¿Dices que lo sabías de antemano por los sueños?», preguntó otro detective, enarcando una ceja con escepticismo. «Sí», respondí, dándome cuenta de lo descabellado que sonaba. Sé que es difícil de creer, pero lo vi en mis sueños». Empezaron a hacerme más y más preguntas sobre los detalles del secuestro, mis sueños y por qué no había tomado ninguna medida concreta para evitar el desastre. Sentía cómo crecían sus sospechas. «¿Te das cuenta de que tu declaración suena como una admisión de complicidad?», dijo por fin uno de los detectives. «La gente no puede ver el futuro en sueños. Creemos que lo sabías porque formabas parte del plan». «No lo entienden», objeté, desesperada por sacar la verdad. Yo no tenía nada que ver con esto. Eran solo sueños. No creían ni una palabra de lo que decía. El interrogatorio se prolongó durante horas y cada pregunta era más y más presionante y acusatoria. Al final, me arrestaron bajo sospecha por sospecha de organizar la toma del centro comercial. Me esposaron y me llevaron a una celda. En la cárcel estaba solo, sin saber qué hacer. Nadie quería escuchar mis explicaciones, y todos me consideraban culpable. Mi vida parecía se había derrumbado. En la celda, el tiempo transcurría dolorosamente lento. Cada día parecía interminable, lleno de anhelo y desesperación. La única forma de mantener el contacto con el mundo exterior era una llamada o una carta de vez en cuando. Un día recibí una carta de un viejo amigo. En ella me daba una noticia que me rompieron el corazón por completo. Por la carta me enteré de que mi mujer y mi madre vivían ahora juntas con mi padre. Se habían unido y, al parecer, estaban disfrutando de la vida. No podía creer cuando leí que publicaban fotos en Instagram en las que aparecían felices y despreocupadas. Felices y despreocupadas. En una de las fotos posaban delante de frente a un complejo turístico de lujo, sonriendo y disfrutando de cada momento. Lo que me sorprendió fue lo rápido que se olvidaron de mí. Mientras yo estaba sentado en una celda, reviviendo cada minuto de mi tormento, ellas se divertían. Iban a danzas del vientre bailando la danza del vientre, disfrutando de una vida de lujo. En uno de los posts de mi mujer, escribió sobre un nuevo restaurante que visitaron, en otro sobre una clase de yoga en la playa. Mi madre, siempre estricta y conservadora, posaba ahora con coloridos atuendos, saboreando cada momento de su vida. Coloridos, saboreando cada momento de su nueva vida. Cada foto, cada actualización de las redes sociales era como un cuchillo en corazón. Vivían como si yo nunca hubiera existido. Era como si no les importara que estuviera en prisión, acusada de un crimen que no cometí. Nunca intentaron ponerse en contacto conmigo. Nunca me escribieron cartas. Nunca me llamaron. Sus vidas sin mí era brillante y plena. Cada noche, tumbado en mi cama de la prisión, caía en un sueño que se convertiría en mi nueva pesadilla. En el sueño, estaba en la orilla, mirando el sol, hundiéndose lentamente bajo el horizonte, coloreando el cielo en tonos brillantes de naranja y rojo. Rojo. A mi alrededor estaba la inmensidad del océano, y me sentía completamente solo.
Cada noche este sueño empezaba de la misma manera. Estaba mirando la puesta de sol, disfrutando de pero de repente sentí un dolor agudo en el dedo. Cuando miré hacia abajo, vi un pequeño cangrejo que me arañaba el dedo con sus afiladas pinzas. El dolor era tan real que me desperté con un sudor frío, sintiéndolo incluso después de haberme despertado. Tardé mucho tiempo en comprender lo que significaba el sueño y cómo se relacionaba con mi historia. ¿Por qué el cangrejo en particular? ¿Por qué me muerde cada vez que estoy en la playa, disfrutando de la puesta de sol? Lo medité una y otra vez, pero las respuestas no llegaban. Dormir se convirtió en una fuente de ansiedad constante para mí. Me daba miedo irme a dormir sabiendo que la pesadilla volvería a mí. Intenté dar sentido a lo que estaba pasando, buscando pistas en mis pensamientos y sentimientos, pero fue en vano. Al mismo tiempo, sabía que tarde o temprano saldría de la cárcel. Este hecho en los momentos difíciles. Me di cuenta de que, por dura que fuera, esta etapa de mi vida no duraría para siempre. Creía que la libertad llegaría, y entonces sería capaz de hacer frente a lo que el sueño intentaba decirme. Un día, cuando me estaba acostumbrando a la rutina de la cárcel, me llamaron para una reunión. No sabía quién podía ser porque nadie cercano a mí había intentado ponerse en contacto conmigo desde que estaba entre rejas. Cuando entré en la sala de visitas, frente a mí estaba mi padre. Parecía cansado y un poco deprimido. Sus ojos eran una mezcla de culpa y arrepentimiento. Nos miramos en silencio hasta que habló. «Hijo, me entristece mucho que las cosas hayan sucedido así, pero tienes que darte cuenta de que tú eres tu propia culpa». Aquellas palabras me calaron hondo. Intenté demostrarle que no era culpa mía, por lo que pasó, que estaba soñando, que no tenía nada que ver con la toma del centro comercial. Pero él se limitó a negar con la cabeza, como si no creyera ni una palabra de lo que yo decía, de lo que estaba diciendo. «Si sigues insistiendo», dijo, «no volveré a visitarte, volveré a visitarte». Sentí que la ira hervía en mi interior. ¿Cómo podía decir algo así después de todo lo que había pasado? ¿Cómo se atrevía a acusarme cuando él mismo nos había traicionado a mi madre y a mí? ¿Y a mi mujer? «No quiero conocerte», dije secamente. «Después de acostarte con mi madre y mi mujer, no eres nada para mí». Esas palabras fueron las últimas que le dije. Me miró con dolor y decepción, pero no dijo nada. Nuestra despedida fue fría y definitiva. Le vi marcharse y sentí la soledad una vez más, y sentí que la soledad me invadía de nuevo. En uno de los días grises y monótonos de la vida en prisión, se me acercó un hombre extraño. Un hombre extraño. Estaba sentado en mi celda, intentando encontrar algo que hacer para pasar el tiempo. Tiempo cuando el guardia de la prisión abrió la puerta y me dijo que tenía una visita. Un visitante. Me sorprendió, pues nadie me había visitado desde mi detención. Me condujeron a una pequeña sala de visitas. Al otro lado de la mesa estaba sentado un hombre de unos 40 años, con un traje arrugado, con una semana de barba incipiente y un olor extraño, que hacía difícil concentrarse. Parecía un hombre que no se hubiera una ducha y ropa limpia en mucho tiempo. «Hola», dijo tendiéndome la mano. «Me llamo Miguel, soy abogado». Le estreché la mano con incredulidad y me senté frente a él. «Escucha, he oído tu historia, que tienes sueños que se hacen realidad», empezó sin preámbulos. «¿Es verdad?» Asentí con la cabeza, sintiendo que escrutaba cada uno de mis movimientos y expresiones. Movimiento y expresión. «Cuéntame lo que viste en el sueño. ¿Qué se supone que pasará después?», preguntó Miguel, claramente interesado. Dudé un momento, suspiré y empecé a contar. «En el sueño, estoy de pie en la playa, viendo la puesta de sol, y entonces un cangrejo me muerde el dedo. El dolor es tan real que siempre me despierto. No sé lo que significa. Pero es el mismo sueño una y otra vez». Miguel levantó las cejas sorprendido, pero no se rió ni ironizó como los hicieron los demás. «¿Estás seguro de que esto va a pasar?», preguntó sin apartar la mirada. «Sí», respondí. «Sé que parece una locura, pero estoy seguro». Miguel se lo pensó un momento, se rascó la barbilla y luego dijo con firmeza: «Maldita sea, te sacaré, maldita sea, esto es una locura, pero te creo». Repitió «maldita sea» varias veces, y no pude averiguar con qué estaba relacionado. Tal vez fuera su costumbre o su forma de hablar.
pero pude ver en sus ojos un genuino deseo de ayudar, incluso a pesar de su extraño comportamiento y apariencia. Miguel prometió reunir todas las pruebas necesarias para demostrar mi inocencia. Su confianza me animó un poco y tuve la esperanza de que aquel hombre extraño pudiera ayudarme de verdad. Mi nuevo conocido, por extraño que fuera, resultó ser increíblemente diligente y persistente. Miguel realmente tomó mi caso con un entusiasmo que uno no esperaría de un hombre de su aspecto y comportamiento. Pasó largas horas estudiando todos los detalles de mi caso, recopiló testigos que pudieran corroborar mi coartada y reunió pruebas que me exonerarían. Cuando llegó el día del juicio, sentí por primera vez en mucho tiempo un débil atisbo de esperanza. Miguel caminó confiado por la sala del tribunal, ignorando las miradas desdeñosas de los que le rodeaban. Había preparado toda la documentación y estaba listo para presentarla al juez. Cuando comenzó la vista, Miguel empezó a exponer apasionadamente todos los argumentos en mi defensa. Presentó al tribunal las pruebas que creía que demostrarían mi inocencia. Para demostrar mi inocencia, habló de forma convincente y emotiva. Su voz temblorosa temblaba con un genuino deseo de ayudarme. El juez, sin embargo, parecía desinteresado. Hojeó los documentos con indiferencia, asintiendo de vez en cuando, pero su mirada permanecía fría e indiferente. Cuando Miguel terminó su discurso, el juez levantó la vista y, conteniendo a duras penas la risa, dijo: ¿De verdad quiere que me crea esta historia? La sala se llenó de risas y cuchicheos. El juez continuó: Esto es ridículo. Su defensa es completamente absurda. Por intentar manipular al tribunal, añado otros 20 años a su sentencia. Me quedé de piedra. Mi corazón se hundió con la desesperación y la incredulidad. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo mis esperanzas se han visto tan cruelmente defraudadas? Miguel, avergonzado y angustiado, se acercó a mí y me dijo en voz baja: Lo siento, lo he intentado de verdad. Se disculpó y abandonó rápidamente la sala. No volví a verle. Pasaron unas semanas después del juicio fallido. Mis días en prisión eran monótonos y aburridos. Me había acostumbrado a la soledad y al silencio, que solo de vez en cuando se rompía roto de vez en cuando por un golpe en la puerta de la celda. Uno de esos días, el guardia de la prisión me informó de que tenía visita. Me sorprendió porque no esperaba ver a nadie, sobre todo después de los últimos acontecimientos. Me llevaron a la sala de visitas. Al entrar, me quedé helado, y allí estaba ante mí. Parecía fría y distante, con los ojos llenos de resentimiento. Nos sentamos a la mesa y ella fue la primera en romper el silencio. ¿Por qué has organizado este atentado?, me preguntó mirándome directamente a los ojos. No me di cuenta inmediatamente de lo que decía. La conmoción y el dolor de sus palabras me paralizaron por un momento. Yo no fui, dije intentando explicarme. ¿De qué estás hablando? Un malentendido. Me tendieron una trampa. Su mirada se volvió aún más fría y continuó. Siempre supe que eras una mala persona. Me da vergüenza tener hijos contigo. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. No podía creer que estaba escuchando esto del hombre, que amaba y en quien confiaba. Mi esposa, la madre de nuestros hijos, me acusaba de un crimen que no cometí y dijo que siempre me había considerado un hombre malo. ¿Cómo puede decir eso?, pregunté, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Mis ojos. Nunca he hecho nada malo, me conoces. Pero su rostro permaneció impenetrable. Se levantó y sin decir una palabra más y abandonó la sala de visitas. Me quedé sentado solo, sintiendo que el mundo entero derrumbándose a mi alrededor. Cada día en la cárcel era como el anterior. Sentía que mi esperanza de justicia se desvanecía con cada hora que pasaba. El tiempo se alargaba interminablemente y los muros de la prisión se volvían cada vez más opresivos. Todo parecía estar en mi contra y ya no podía encontrar la fuerza, ya no encontraba fuerzas para seguir luchando. Uno de esos días sombríos vino a verme mi suegra. Su visita fue una completa sorpresa. Apareció en la sala de visitas y enseguida noté en sus ojos confianza y determinación en sus ojos. «Amigo, yo te creo y sé lo que tienes que hacer», empezó, sin perder tiempo en los saludos.
Tenemos que grabar tu historia en vídeo y colgarla en YouTube. Me quedé de piedra. Su apoyo y su confianza en mi inocencia fueron un rayo de luz en un lugar oscuro. Un rayo de luz en un reino oscuro. Discutimos el plan y pronto en acción. Llevaba consigo una cámara y los dispositivos de grabación necesarios. Encontramos un lugar tranquilo en la prisión donde pudiéramos grabar el vídeo en paz. Me senté delante de la cámara y empecé a hablar. Todo, mis sueños, mis predicciones, la forma en que los sueños se hicieron realidad y cómo me encerraron por un crimen que no cometí. Hablé de mis sentimientos, del dolor y la desesperación que sentía cada día. Hablé de mis intentos de demostrar mi inocencia, de mi juicio fallido, de cómo en que no me escuchaban. Mi corazón estaba abierto frente a la cámara y esperaba que alguien que viera este vídeo me creyera y quisiera ayudar. Cuando terminamos de grabar, mi suegra cogió la cámara y prometió que inmediatamente subir el vídeo a YouTube inmediatamente. Creía que la verdad saldría a la luz y que la gente se conmovería y querría ayudar, se conmovería y querría ayudar. Los primeros días después de subir el vídeo estuvieron llenos de expectación. Cada hora que pasaba pensando en cuántas visitas tenía el vídeo, si la gente leía mis palabras, si me creían. Pero, por desgracia, durante el primer tiempo, el vídeo no obtuvo ninguna vista. El sentimiento de desesperanza empezó a invadirme de nuevo. Sentía como si todos nuestros esfuerzos fueran en vano. Capítulo 5. Mudanza al mar. Habían pasado unos días desde que mi suegra y yo habíamos subido el vídeo a YouTube. El tiempo en prisión seguía arrastrándose lentamente y casi había perdido la esperanza de que algo cambiara. Pero una mañana, los guardias de la prisión vinieron a mi celda. Parecían serios y concentrados. «Recoge tus cosas», dijo uno de ellos. «Te van a trasladar». Me quedé sorprendido y perplejo. ¿Por qué me trasladan? ¿A dónde me envían? Empecé a recoger mis pocas pertenencias, intentando averiguar qué estaba pasando. Los guardias no se apresuraban a darme información, lo que aumentaba mi ansiedad. Me sacaron de la celda y me llevaron por los pasillos de la prisión. Caminamos durante mucho tiempo pasando junto a otros presos que me miraban con curiosidad y desconcierto. Finalmente, salimos al aire libre y vi un pequeño autobús frente a mí. Me sentaron dentro y nos pusimos en marcha. Tras un corto trayecto, el autobús se detuvo ante un edificio nuevo. Resultó ser una nueva prisión cerca del mar. Me escoltaron hasta una nueva celda, que para mi sorpresa era mucho mejor que la antigua. La ventana daba al mar y podía ver las olas rompiendo en la orilla. Era inesperado y un poco tranquilizador. Al día siguiente, los guardias me informaron de que por buen comportamiento sería enviado a la playa. No podía creer lo que oía. Mi sueño del cangrejo y la playa volvió a mi mente. Me pregunté si sería una oportunidad para que mi sueño se hiciera realidad. Cuando me llevaron a la playa, sentí el aire fresco del mar y oí los gritos de las gaviotas. Caminé lentamente por la orilla, saboreando el momento. Era como un soplo de libertad en mi mundo cerrado. Y entonces sentí un dolor agudo en el dedo. Cuando miré hacia abajo, vi un pequeño cangrejo que me mordía con sus pinzas. El dolor era real, como en mi sueño. Sentí una extraña mezcla de sentimientos. Alegría porque el sueño se había hecho realidad y la decepción de darme cuenta de que no había sucedido en el exterior, sino todavía en la cárcel. De vuelta en mi celda tras un día en la playa, tuve una mezcla de sentimientos. La constatación de que mi sueño se había hecho realidad, aunque no de la forma que yo esperaba. Fue inquietante. Me tumbé en mi dura litera, intentando dormir para ver qué me deparaba el siguiente sueño. Me depararía el siguiente sueño. Una tormenta de emociones se desató en mi interior. Esperanza, miedo y curiosidad, todos entrelazados en un nudo. Finalmente, el cansancio hizo mella en mí y me dormí. Estaba de nuevo en la playa El Mar, pero esta vez era diferente. La puesta de sol en el horizonte era especialmente brillante y hermosa. El cielo jugaba con todas las tonalidades de rojo y naranja. A lo lejos oí música y risas. Al girar la cabeza, vi una elegante multitud de gente reunida en la playa. Me acerqué
y me di cuenta de que la gente iba vestida de fiesta. Mujeres con vestidos de colores brillantes y hombres con elegantes trajes. En el centro de la multitud había un arco decorado con flores, bajo el cual se celebraba una ceremonia nupcial. No podía creer que mi suegra estuviera delante de mí vestida de novia. Me miró con una sonrisa, y a su lado había un sacerdote dispuesto a celebrarla la ceremonia. Me sentía como en un sueño, pero sabía que todo estaba ocurriendo. Intercambiamos los anillos, y el cura nos declaró marido y mujer. La besé, sintiendo que la realidad y el sueño se entrelazaban. Cuando desperté, yacía en mi celda sintiendo una increíble mezcla de emociones. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pude casarme con mi suegra estando en la cárcel? El sueño era tan real y vívido que no podía quitármelo de la cabeza. Unas semanas después, mi suegra y yo grabamos y subimos el vídeo en YouTube. Empezaba a perder la esperanza de que sirviera para algo, porque los primeros días no produjeron los resultados que yo esperaba. La vida en prisión continuaba y cada día parecía interminable. Una mañana, sin embargo, un guardia se me acercó y me dijo que tenía una visita. Una visita. No esperaba a nadie, así que me quedé un poco perplejo. Me llevaron a la sala de visitas, donde vi a mi suegra. Tenía una sonrisa en la cara y parecía emocionada. «¡Lo hemos conseguido!», exclamó mientras me sentaba frente a ella. «Nuestro video se ha hecho viral en YouTube. Está teniendo millones de visitas. No me lo podía creer. ¿Cómo es posible?». El video que tenía tantas esperanzas estaba empezando a dar sus frutos. Mi suegra me dijo que la gente compartía el vídeo, lo comentaba e incluso organizaba mítines en mi honor. Pedían mi liberación porque creían que era inocente. «Es increíble», susurré aún incrédula. Ni siquiera sabía que fuera posible. Mi suegra siguió hablando de cómo el vídeo se había difundido por internet y se había convertido en viral. Gente de todo el mundo empezó a interesarse por mi historia, discutiendo y exigiendo justicia. La presión pública iba en aumento, y las autoridades no podían seguir ignorando el asunto. Pronto se programó una nueva vista judicial. Esta vez el ambiente era muy diferente. El juez debió sentir la presión del público, y se tomó el caso más en serio. Mis abogados presentaron nuevas pruebas y testimonios de testigos que demostraban mi inocencia. Inocencia. Me senté en la sala conteniendo la respiración y esperando lo mejor. Cuando el juez anunció la sentencia, apenas pude contener las lágrimas. «El acusado queda absuelto por falta de pruebas de culpabilidad. Puedes irte». Aquellas palabras sonaban como música. No podía creer que por fin fuera libre. La sensación de alivio y alegría era increíble. Salí del juzgado sintiendo que me quitaban un peso de encima y vi una multitud de gente que venía a apoyarme. Aplaudían y gritaban palabras de ánimo. ###. Capítulo 9. Una nueva vida. Una vez libre, me encontré en un mundo completamente nuevo. Mi historia se convirtió en una sensación y rápidamente me convertí en una estrella local. Gente que antes ni siquiera sabían que yo existía, ahora se interesaban por todos los aspectos de mi vida. Especialmente mis sueños. Empezaron a invitarme a varios programas de televisión y a hacerme entrevistas. Me convertí en TV locales, donde hablaba de mis predicciones y de cómo mis sueños se hacían realidad. Mis sueños se hicieron realidad. Me preguntaban sobre mis visiones, cómo habían afectado a mi vida y cómo lidiaba con este don o maldición. En uno de esos programas, un presentador ávido de sensaciones me pidió que hablara de mi último sueño. Dudé, sabiendo que la revelación podría escandalizar a mucha gente, pero luego decidí que no había nada que ocultar. En mi último sueño me casaba con mi suegra, dije, sintiendo que la sala contenía la respiración. Contenía la respiración. El público jadeó y el presentador sonrió ampliamente, sintiendo que había conseguido la primicia que buscaba. Justo la sensación que buscaba. «Es inesperado», dijo. «¿Y qué ocurrió después?». Conté mi sueño con todo detalle. La ceremonia de boda en la playa, cómo estábamos intercambiando anillos en la brillante puesta de sol. Mi suegra, que estaba viendo el programa en casa, se quedó estupefacta. No tardó en reaccionar. Esa misma noche vino a mi casa. Abrí la puerta y la vi en el umbral con una botella de vino. Una botella de vino y 2 vasos. «Me sorprendió lo que dijiste en el programa», empezó. Pero luego pensé, tal vez sea una señal. Quizá deberíamos intentarlo.
Pasamos la noche juntos hablando de mis sueños y de cómo afectan a nuestras vidas. Mi suegra había preparado una cena romántica a la luz de las velas, y el ambiente hizo cada vez más íntimo. Nos reímos, recordamos el pasado, nuestras esperanzas para el futuro. La noche pasó desapercibida. Estábamos felices y sentíamos que había un nuevo vínculo entre nosotros. Una nueva conexión entre nosotros. Pasamos la noche juntos y me di cuenta de que era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Hacía 5 meses que mi vida había cambiado por completo. Desde entonces, desde que me habían liberado y me había convertido en una celebridad local, mi vida había adquirido un nuevo significado y dirección. Pero el acontecimiento más significativo durante este periodo fue mi matrimonio con mi suegra. Fue una decisión que conmocionó a mucha gente, pero para mí, fue el símbolo de un nuevo comienzo. La boda se organizó en la misma playa con la que había soñado. La puesta de sol que había descrito se hizo realidad. Amigos y familiares se reunieron para celebrar este momento tan importante en nuestras vidas. Mi suegra estaba guapísima con su vestido de novia, con los ojos brillantes de felicidad. Intercambiamos los anillos y los votos, bajo un arco decorado con flores, y nos convertimos en marido y mujer. Mi exmujer se quedó de piedra cuando se enteró de nuestra boda. Su reacción no me sorprendió. Me sorprendió. Ella nunca había creído en mis sueños y siempre había pensado que yo era mala persona. Pero eso ya no importaba. Yo era feliz y disfrutaba de una nueva vida que me abría nuevos horizontes. Sin embargo, como suele ocurrir en mi vida, los sueños seguían persiguiéndome. Recientemente, tuve un nuevo sueño que me perturbó hasta la médula. Veía llegar el fin del mundo en 2025. Un enorme meteorito caía sobre la Tierra, destruyendo todo a su paso. El pánico y el caos estaba en todas partes, la gente huía por sus vidas. El despertar fue brusco e inquietante. Me llevó mucho tiempo volver en mí, lo que había visto. Este sueño no se parecía a ningún otro. Era tan realista y aterrador que no podía simplemente descartarlo. Pero he decidido no contárselo a nadie excepto a ustedes, mis 3 suscriptores. Tenía una decisión gestándose dentro de mí de mantener esta predicción en secreto, al menos por un tiempo.